Estimados amigos, bienvenidos. Se tenía que decir viernes 3 de julio del 2026. Hicimos cambio de mes. Ya se nos fue junio, así que entramos en la segunda y última, porque no hay más mitades del año. Así que aprovechen para ver un saludo de inmediato, porque mañana es el Día de los Estados Unidos, 250 años, así que yo lo estoy homenajeando aquí con la banderita de amistad. Aquí ¿Esa era? Sí, pues mis amigos saben que le tengo un gran cariño a los Estados Unidos, así que cumplen 250 años. Así que ahí si quieren mencionar ustedes algo de eso también, fantástico. Oiga, tenemos, bueno, usted sabe, panel con las estrellas, ya que estamos en lenguaje mundialero, tenemos acá al Ronaldo y al Messi, digamos, de nuestro programa. No será Así mucho. No, es más, yo creo que me quedo corto. Es mucho. Sí, Es mucho. No. Así que parto presentando a quien está a mi izquierda. Gran amigo, comisionado político de Renovación Nacional, gran abogado, panelista de diversos programas políticos, don Marcelo Brunet. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. José Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No tengo idea que ahora nos van a ver nuestros amigos. Que sean buenos. Pero que sean buenos, eso es lo importante, que sean buenos. Oye, me llamó la atención que como te vi en otro programa y te había visto con eso, no había alcanzado de tenerme exactamente qué era. Y sí, es la bandera de Estados Unidos junto con la bandera de Chile. Sí. La amistad La amistad chilena-estadounidense. Sí, así que... No me quiero acordar de cuando el presidente Piñera viajó a Estados Unidos y transformamos la bandera de Chile como una parte de la bandera de Estados Unidos. Ojalá que no nos acordemos de eso. No, pero ojo que cuando él se sienta en el despacho Oval, a mí me contaron hace poco esa anécdota, en el fondo le devuelve la mano, porque cuando el presidente Obama estuvo en Chile, él usó el escritorio del presidente Piñera. Entonces, por eso el presidente por eso Piñera... la talla. Claro. No es que el presidente Piñera quisiera ser presidente de Estados Unidos. No. Le devolvió la mano. Sí, le devolvió la mano. Así que está bien. Oiga, bueno, la sabiduría oriental en todo su esplendor, el Sun Tzu de la política, el señor Miyagi, como lo bautizaron en este programa, tiene un fan club verdaderamente. No, impresionante. Impresionante. Yo, Mira, de hecho, le tengo miedo al fan club. La fandom de las BTS es menos que lo que... Sí. No, olvídese, no viene un programa y queda aquí, pero el desmarque. Y eso que ni canto ni bailo. Protesta, se encadenan abajo del canal. Se tratan de subir por los ductos del aire. Digamos. ¿Dónde está Chijón? Devuélvanos a Chijón. Bueno, ya sabes, Chijón Ley, ¿cómo está nuestro querido Hola, Ley? ¿qué tal, José Ignacio? Encantado de estar acá nuevamente, digamos, compartiendo con ustedes, ¿ya? Y también con un especial invitado, ¿eh? Que ya usted lo va a presentar. Que ya no es invitado. No, ya no es invitado. De la casa. Ya no es invitado, ya es de Así la que... casa. Es parte de nuestros panelistas. Esto es como el Festival de Viña. Sí, tenemos Una grupos, una planilla, una parrilla amplia que vamos rotando, pero en el fondo son panelistas también estables de nuestro programa. Presidente nacional de la Juventud de Renovación Nacional, un gran líder, muy joven, gran líder político, así que tiene un gran futuro por delante y sobre todo muy buen amigo nuestro. Don Raimundo Valle, ¿cómo está, Raimundo? Muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí contento porque nuevamente tuvimos una semana bastante movida. O sea, ¿eso te pone contento a ti que sea movida? Que depende. Sí, pues porque deja varios análisis. Claro. Yo creo que son importantes. Bueno, ¿no? Al final son las vueltas las que dejan, decían los taxistas. Vamos a ver. Oiga, bueno, vamos a partir de inmediato porque este tema fue sugerido acá por uno de nuestros panelistas acá que tiene beneficio a sugerir este tipo de temas y se toman esas consideraciones. Sobre el congreso que tuvo el Frente Amplio, el partido del presidente Boric, cómo se fusionaron, ahora son un partido. Y tuvieron un congreso ideológico, ojo, ideológico, ¿Ya? y remarco bien la palabra, ideológico. Y en ese congreso ideológico se definieron como socialistas. O sea, igual gracias por aclararlo, por si no nos habíamos dado cuenta, digamos. Y además tomaron una serie de definiciones más. Bueno, los socialistas es una idea que ha ido súper bien, ¿eh? Descubrieron que existen las pymes, fíjese. Yo no sé, hay como que habrá que ver eso. Y varias cuestiones más. Entonces, esto tiene varias lecturas que evidentemente lo voy a dejar a que nuestros panelistas lo analicen. Como él sugirió este tema, partimos escuchando esta clase magistral. No, por favor. Don Chijón. Mira, a ver, yo sugerí este tema por lo siguiente. Primero, porque pasó más bien inadvertido dentro de todo el tráfago de las noticias políticas de la semana. Y para mí no es, voy a usar una frase que no me gusta, pero que no es poco importante. Iba a decir no es menor, pero no, me carga. No es poco importante el que el principal partido que estuvo en el gobierno pasado. Además, un partido que se ufana de tener una enorme cantidad de militantes, aunque haya sido por fusión, da lo mismo, los militantes están ahí, están oficialmente registrados. Es el partido con más militancia que existe. Sí, eso se reconoce y hay que hacerlo. Pero
me llaman la atención al menos dos cosas de este congreso ideológico, que pasó, como digo, más bien Coladito, ¿ah? inadvertido. Pasó ¿ya? piola. como se Sí, dice. pasó piola. Como las cosas La, importantes. la suelen primera, pasar. la primera, ¿ya? Es que, curiosamente, en este congreso, los participantes eran tanto militantes de base como aquellos dirigentes y miembros de la estructura del partido. Y los dirigentes y miembros de la estructura del partido no tenían derecho a voto. Ah, mire, qué En el democrático. Congreso. ¿En serio? No, absolutamente. Sí. No, esto lo comprobé, por Ya. favor. Democracia a la cubana. me O sea, gusta. no, Bien. no lo sé, pero el punto está en que más que una democracia a la cubana, me llamó mucho la atención el que quienes realmente tienen la capacidad y la capacidad, la voluntad y el mandato de implementar políticas y decisiones que se toman en el Congreso no podían votar en las propias decisiones. Increíble. Me pareció en primer lugar increíble. A lo mejor no ¿ya? eran tan adelantados, fíjese. Probablemente, pero más Puede allá, ser por ahí. más allá de la ironía que la recojo, ¿ya? Eso habla de una desconfianza intrínseca de un partido que se formó con el asambleísmo, porque ese fue el inicio de estos tres partidos que confluyeron hoy en lo que hoy es el Frente Amplio, y el asambleísmo tiende a ser un poco anárquico. ¿Ya? Por su naturaleza. Por definición. Y por claro. definición, porque las pulsiones de una asamblea van cambiando, Ujú. ¿ya? Y van cambiando normalmente al ritmo de las cosas que van ocurriendo en el día a día. Claro. Y cuando tú quieres definir una ideología en función de las pulsiones del día a día, sencillamente te conviertes en una montonera política. Así Eso es. primero. Y en segundo lugar, lo otro que me llamó mucho la atención es que en las conclusiones del Congreso, que están por escrito, ¿ya? Dicen de que están abiertos a recibir todo lo que provenga de las bases, no usan este lenguaje, pero el sentido de lo que sea, las ideas que provengan de las bases para redefinir la conducta política. Ujú. Bueno, y resulta de que lo lógico para mí, probablemente soy de una generación mucho más antigua, lo soy, las definiciones que nacen de un congreso ideológico marcan un rumbo. Claro. Y si hoy día la pulsión de las bases va a ir marcando un rumbo distinto cada vez que cambie la situación, esto me recuerda mucho al típico chiste de Groucho Marx. Ya. Estos son mis principios. Pero si no les gusta. Pero si no les gusta, tengo otros. ¿ya? Claro. Ahora bien, esto es más fácil cuando se es oposición. Pero si aspiran nuevamente a llegar a ser gobierno, vamos a tener una nueva versión de un populismo, en este caso de un populismo de izquierda y un populismo socialista. Ese es mi análisis de lo que estoy Mire, diciendo. yo estaba literalmente tomando apunte y buscando lo que Chifón señalaba, porque aprendo muchísimo. ¿eh? Es Pero que- Marcelo lo veo con cara muy reflexiva. Sí, porque. Debo decirle que esta chaqueta es de Jaime Guzmán. No, esta chaqueta es mía. Me gusta hacerle Siempre se va a encontrar esa ironía, ese Siempre se bullying va a encontrar con- intelectual. Pero Sí, debo decirte que sí. esta chaqueta es mía, no es de Guzmán. Ya. Y- Pero se parece a la de No, para nada. Bueno, está Ya. bien, está bien. Alguna cosa en común que tengamos con Guzmán. Te lo digo como piropo. Sí, yo ¿no? lo sé, Ah, lo sé. Pero alguna cosa en común que tengamos con Guzmán. Bien. ¿eh? A ver, varias cosas. Primero, estamos en un momento de reflexiones importantes. Yo creo que la paliza recibida por la izquierda electoral. Me hablaban de que las acusaciones constitucionales son el momento en que se marcan puntos de partida en los que los determinados conglomerados tratan de castigar unos con otros, que a mí me parece una tontera, no debería ser así. Pero si hay un punto en el que efectivamente se le puede castigar políticamente las ideas de un gobierno es respecto a si se reelige o no. Y ciertamente la paliza que se comió el gobierno del presidente Boric da cuenta de que era necesario para ellos y también para nosotros hacer una revisión de sus ideas. Este aplica muy bien para la izquierda, digamos, merluciana, Ujú. si me permiten la frase. Y también aplica mucho para los sectores de centro derecha que, como permanentemente nos endilga cierta gente de la derecha o de la extremas derechas, ultraderechas, derechas extremas, derechas radicales, derechas, etcétera, digamos, como se quieran llamar o se quieran autodefinir, y nos indican a nosotros salieron quintos. Y yo creo que sí es importante, digamos, el tema de hacer una reevaluación respecto de cuáles son los motivos que tienen a los grupos más extremos, por así decirlo, liderando la discusión política. Es un simple efecto de la sociedad. Es un ejemplo, es un efecto de cómo cambió simplemente algunas cosas. Es una sociedad que no es capaz de entender, por ejemplo, que 200.000 personas sean capaces de comprar entradas para ir a ver a BTS, que la entrada más barata cuesta 100.000 pesos, y que cuando le pasa esto a la política no entiende por qué esta cosa de los ARMY puede significar una cosa que ellos no entienden y que piensan que es una tontera.
Es el tema digamos, de qué es lo que no estamos leyendo nosotros desde la política. Creo que el ejercicio en sí mismo que hace el Frente Amplio es un ejercicio correcto. Ahora, que sus conclusiones sean una cosa que yo difiera abiertamente, porque claramente no soy del Frente Amplio, sí, digamos, da cuenta de una diferencia política. Y está bien, bienvenida las diferencias y bienvenido el tema de que tengamos la apertura. Entonces, yo celebro por una parte que ellos hagan el ejercicio. Yo quiero contar que en Renovación Nacional estamos haciendo un ejercicio parecido que está muy en ciernes, todavía no podemos contar muchos detalles, pero ya hay un comienzo de trabajo respecto a estos temas. Vamos a empezar, por supuesto, digamos, queremos entender bien qué es lo que no le estamos diciendo bien a la ciudadanía y qué es lo que sí podemos decirle bien, desde nuestras ideas. Dicho eso, digamos, las dos definiciones que marca el Frente Amplio, el nuevo Frente Amplio, digamos, que es la unión de tres partidos, tal como lo decía Chijón. Este nuevo Frente Amplio, digamos, marca, digamos, un cierto punto de inflexión respecto a ciertas cosas. Primero se definen como socialistas, cosas que durante un tiempo largo en la vida discreparon. Y ahí, por ejemplo, yo me cuestionaría qué hace el Partido Liberal unido con ellos. El liberalismo se contrapone al socialismo. Entonces, absolutamente. No hay una lógica muy común en eso. Lo segundo, la perspectiva de seguir, que esto también pasó un poquito colado. Ellos siguen trabajando la lógica de la fragmentación social. O sea, siguen declarándose un partido feminista, siguen declarándose un partido ecologista, siguen declarándose un partido o sea, en el fondo lo que tratan, siguen cometiendo el error que desde hace ya cerca de 30 años los sectores marxistas tradicionales le representan a este activo de izquierda, que es que en lugar de volver a la atención de la lucha de clase, en la que son mayoritarios, siguen enfocándose en los debates de minoría. Por lo tanto, Fukuyama lo escribe muy bien en un libro sobre el liberalismo hace poco tiempo, siguen centrándose en esta perspectiva de que yo represento a minorías. El problema es que cuando uno trata de liderar minorías, se transforma automáticamente en minoritario. Y entonces solamente empiezas a representar interés de minorías. Y eso es un problema doctrinario complejo que no visualizo cómo pueden resolver hoy. Porque si lo que están haciendo es... Hay una contradicción en lo que plantean. Si ellos se plantean como un partido de vertiente socialista, partidario de la lucha de clases, digamos, y que por lo tanto, desde la perspectiva marxista, ellos representan a una clase determinada, que es una clase mayoritaria, que es la clase obrera, esto de enfocarse nuevamente, digamos, en las minorías, va a ser un problema que tarde o temprano les va a terminar estallando, desde la perspectiva de los doctrinarios. O sea, desde el punto de vista doctrinario, ellos plantean abandonar o continuar en la senda en que abandonan el universalismo. Y al abandonar ese universalismo, realmente se colocan en la antítesis de lo que es el movimiento o la corriente histórica del movimiento socialista. Ahora, en esa línea, Raimundo, tal vez lo que nos están viendo, escuchando, la gran pregunta, ¿qué es ser socialista? Sí, efectivamente. Bueno, el socialismo es básicamente que los medios de producción sean dominados en su gran mayoría por el Estado. Sean propiedad del Estado. Propiedad del Estado, y que el sector privado tenga la menor participación posible. Y eso es algo contrario a lo que defendemos como derecha, todos los que estamos aquí. Las derechas en general. Las derechas. Y a mí me gustaría mencionar algo que encuentro relevante respecto al Congreso Ideológico, y es la agenda que toma la izquierda. ¿Por qué? Porque hace tiempo venía con una agenda postmaterialista, es decir, preocupándose de temáticas que van más allá de las necesidades básicas de las personas, como puede ser seguridad, economía, empleo, en que quizás cuando ellos empezaron a levantar esta agenda era razonable porque fue en el momento del gobierno del presidente Piñera, en que estas necesidades estaban cubiertas. Pero nosotros vimos, entre otras medidas, porque, por ejemplo, tuvimos la pandemia y otros desastres que el presidente Piñera administró de manera espectacular, pero vemos cómo en su gobierno no dieron el ancho ni siquiera para preocuparse de estos problemas que son materialistas, que son las cosas básicas que necesitan las personas antes de poder preocuparse de otras temáticas que van más allá de lo esencial. Entonces, a diferencia, como les comentaba, del gobierno del presidente Piñera, que fue capaz de satisfacer estas necesidades materialistas. Y también ahí destacar lo que es la importancia de la humildad en política y de escuchar a las personas, porque ellos se caracterizaron por ser un gobierno que no fue capaz de leer las necesidades de la gente. Muy tarde se empezaron a entenderla y no fueron capaces de solucionarla. Entonces, cuando uno no es capaz de escuchar a las personas, aquí es raro como comentaban que que no puedan votar todas las personas que forman parte del Congreso, De la estructura del partido. de la estructura del partido.
que además los dirigentes son elegidos por la militancia y las bases del partido. Entonces llama la atención esa desconexión. Y en política... Nosotros somos intelectuales y el resto es la plebe. Claro. Entonces es muy importante siempre escuchar a las personas y ver cómo se están comportando, porque son ellos justamente a los cuales hay que servir, a los cuales el Estado tiene que estar a disposición, y no a lo que en este caso la soberbia y los jóvenes del Frente Amplio que llegaron aquí con una superioridad moral inaceptable creen que es lo que se tiene que hacer. Oye, solo para cerrar este tema, porque vamos a tener que cambiar de folio a otro tema, solamente para recordar un poco a la gran Margaret Thatcher cuando señalaba que en el fondo el socialismo es una ideología en que un grupo con mucha soberbia y con mucha arrogancia se cree con el derecho, con la atribución de planificar o de diseñarle la vida a los demás. En el fondo, eso es el socialismo, o es la suma de todas las miserias, en fin, usted busque la definición que más calza con la realidad, pero ya lo vivimos, o sea, tuvimos un presidente de la República, el señor Boric, que señaló textual que ellos no podían ser más adelantados que su pueblo, tratándonos a todos de tontos, básicamente, de unos idiotas. Eso es lo que nos quiso decir. Entonces, esos son ellos, eso es lo que ellos creen. Ellos se creen más inteligentes que nosotros, ellos creen que van más avanzados que nosotros, y ellos lo único que buscan es crear un hombre nuevo, una persona nueva. Obviamente buscan este paraíso terrenal que al final termina transformando la realidad de las personas, la termina transformando en un verdadero desastre, pero en el fondo ellos se arrogan este derecho que yo no sé quién se los dio, y obviamente cada vez que llegan al poder intentan implantar esta ideología. Sí, perdón. Sí, para cerrar. Yo solamente para cerrar quisiera recordar una frase muy decidora, muy clara, que se emitió, la escribió, digamos, Immanuel Kant. Obviamente un tipo que no es socialista, un filósofo alemán extraordinariamente, no vamos a celebrar aquí quién es Immanuel Kant, y que no está en ninguno de sus grandes libros, no está ni en la crítica de la razón pura, ni en ninguno de esos, en un pequeño opúsculo, pero que es una frase que la primera vez que yo la leí me reverberó y me sigue reverberando hasta el día, me hizo sentido hasta el día de hoy. Y es lo siguiente, nadie, abro comillas, nadie tiene derecho para obligarme a ser feliz a su manera. Cierro comillas. Eso, ahí está. Ese es cada uno de nosotros tiene, en virtud de nuestro propio libre albedrío, la posibilidad y el derecho de decir cómo quiero vivir. Y eso es la esencia del liberalismo. Sí, claro. Sí, ahí, bueno, y ahora sí que cerramos. Lea, y después se lo podemos recomendar un extraordinario libro del entonces cardenal Ratzinger, que ya lo recomendé una vez acá en el programa, Verdad, Valores, Poder, donde analiza lo que es la misión del Estado, que va totalmente engarzado en lo que señala aquí Gijón. Oiga, y hablando de gente que se dedicó a hacer en el gobierno otras cosas, habemos latinazgo, habemos resultados ya va la cuarta sesión de la auditoría al Estado. Y bueno, siguen los hallazgos, ¿eh? Esto es como la aloe vera. Mientras más se investiga, más cosas encontramos. Más propiedades vamos a encontrar. Más propiedades vamos a encontrar. Y bueno, ¿qué quiere que le cuente? No le tengo noticias alegres. Dentro de las cosas que se detectaron, ojo, que el periodo auditado es entre el 2022 y el 2026, vale decir, el gobierno del ex presidente Boric. Y bueno, hay varios datos dando vuelta, pero el que más preocupa, 5,4 billones o 5.400 millones de pesos transferidos. Millones de millones. Claro, transferidos, de los cuales 1.400 millones no tienen rendición. Se crearon 177 fundaciones. 11.000 millones transferidos, 60% sin rendición, hay 77 fundaciones sin ninguna rendición. Claro. Entonces, acá vemos un descalabro completo. Seamos generosos y responsables, somos abogados, así que tenemos que cuidar estos conceptos, en que al menos se malgastó el dinero. ¿O dónde está esa plata? O no se supo, o no se ha rendido adecuadamente. No se ha rendido adecuadamente. No podemos imputar delitos aún porque, de hecho, el propio gobierno ha dicho que hay que ser responsables, hay que ver dónde está esta plata. Entonces, pero el punto político, ¿cuál es? Es dinero que se mal utilizó y hay hospitales que siguen esperando, colegios que siguen esperando. O sea, ¿para cuánto habría alcanzado? Y esto lleva al debate de fondo también, que es utilizar bien los recursos del Estado. En eso el presidente Piñera era muy, muy estricto. Raimundo. Sí, respecto, y aquí para explicarle un poco a las personas que nos están escuchando cómo funcionan las rendiciones dentro de lo que es la política y el Estado. Cuando se utilizan estos dineros públicos, lo que corresponde a cada organismo que debe rendir estas plata es justamente explicar en qué se gastó.
Y frente a eso quiero destacar lo que fue la excelente gestión de la directiva encabezada por el expresidente Rodrigo Galilea en Renovación Nacional, que fue uno de los pocos partidos en que se aprobó la rendición en su totalidad. En lo que fue el gasto que establece por ley en mujeres, se aprobó en su totalidad. Entonces, felicitar al expresidente Rodrigo Pocos Galilea. partidos pueden decir eso, ¿eh? Muy poquito. O sea, pues todo el PDG tiene 3 balances rechazados por parte de Cervel. La democracia cristiana también. Sí, claro. 3 balances rechazados. Significa que no pueden recibir plata pública mientras no se resuelva esa situación. Y es lo básico, porque al final, ¿cómo se le va a dar plata a personas que no la están rindiendo? ¿En qué la están gastando? No lo sabemos. Y es lo mínimo que corresponde que la plata que aportamos todos nosotros sepamos a dónde va. Por supuesto. ¿Por qué? Porque con eso podemos saber si es que está siendo mal gastada, pero es que ahora ni siquiera sabemos en qué la gastaron. Si No. es impresentable. Entonces, es más que razonable que esto se investigue, que tenga todas las sanciones que por ley deben tener, porque al final están jugando con nuestra plata. Y como bien decía José Ignacio, esto es dinero que se podría utilizar en hospitales públicos, en cosas que las personas necesitan. Si con las listas de espera que tenemos actualmente no puede ser que personas literalmente se están muriendo, y aquí tenemos personajes públicos del gobierno anterior en que no sabemos en qué se gastó la plata. Ujú. Y obviamente da para sospechar, porque al final cuando las cosas no se hacen bien como fue en el gobierno anterior, pueden haber sospechas de todo tipo y conocemos casos de corrupción inaceptable. A ver, lo hago como pregunta, Sí, ustedes son los encargados de responderla. ¿Hay un dejo en la izquierda de, no sé, como de liviandad cuando se administran los dineros de todos los chilenos? Porque a ver, no es la primera vez que nos encontramos, o sea, el caso de Fundaciones sigue ahí, yo no sé en qué va, a lo mejor ustedes tienen más antecedentes, yo no sé en qué va, las investigaciones, la última cifra, el último cómputo en el que íbamos, eran 90.000 millones de pesos. Que todavía no se sabe, no estaban rendidos, que llegaron al lugar el señor Larraína y con el celular, en fin. Entonces hay un montón de cosas que están en la opacidad. Me encanta ese concepto, como diría Chico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque de verdad a mí lo que me preocupa, lo que me asombra, lo que me impacta, me pasa, como diría una senadora del Frente Amplio, me pasa que me da rabia. Me da rabia que los dineros de todos nosotros, que son nuestros impuestos, si entendamos esto. Si aquí lo que estamos analizando son sus impuestos. Lo que usted paga cuando va a comprar el pan, ya, ese dinero es el que está perdido. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí. Que acá tuvimos personas en el gobierno que en el fondo tienen una liviandad al administrar la plata que de verdad impacta. Sí, esto... Uno... Está enojado. Sí, Estas cosas- es que estas ocurre lo cosas molestan. siguiente. Primero, estas cosas molestan. Segundo, uno responsablemente no puede ni debe asumir o empezar a achacarle intenciones. Claro. Intenciones porque es imposible. O sea, El único que conoce las intenciones es Dios. Digamos. Exacto, digamos. Pero aparte de eso, digamos, cuando tú empiezas a ver de que esto ya no es la conducta solamente de una persona, de 2 personas, de un pequeño grupito como el caso de Antofagasta, Claro. de una de una diputada, perdón, ¿no? Y empiezas a ver una conducta con la cual sistemáticamente se empiezan a usar recursos del Estado sin rendir, uno no deja de pensar en el consejo que hizo Errejón cuando vino acá a Chile. Sí, claro. Tenemos que preocuparnos de tener fondos suficientes para cuando estemos a la intemperie. Algo así fue la frase, digamos. En el fondo, Así fue. cuando hayamos perdido el poder. Crear un digamos. mecanismo. Es ¿no? un mecanismo, digamos. Porque, Y porque afuera hace mucho frío. porque afuera hace mucho frío, lo cual es verdad. Y por otro lado, esto me llama mucho la atención, digamos, porque también en Brasil tuvimos un mecanismo, ¿no? Que era básicamente, en la esencia, lo mismo. Usemos los dineros de todos los habitantes, digamos, de todos los chilenos en este caso, Sí. para apropiarnos de ello y poder subsistir hasta que venga un nuevo un ciclo político. Ahí tenemos que tener una denuncia y poner el dedo en la llaga, porque eso no puede ser. Y ahí celebro también lo que está haciendo el gobierno. Esta auditoría no ha terminado. No estamos hablando de pocos pesos. Son 1,4 billones. Son millones de millones. No estamos hablando de los billions norteamericanos, no. Estamos hablando del conteo matemático en español. Sí, claro. Millones de pesos que hoy día están con un tremendo signo de interrogación y que yo creo que nos vamos a encontrar con mucha sorpresa de aquí a fin de año. ¿Crees tú, Marcelo, en esa línea que vamos a seguir encontrando cositas? Yo lo primero- ¿Esto es como la caja de Pandora? Yo lo primero que quiero hacer es destacar el rol de el acierto, que significa cuando le pides a gente que sabe hacer las cosas, que las cosas se hagan como corresponde. Y acá yo quiero celebrar el rol que tiene la subsecretaria de Express, Constanza Castillo,
mujer tremendamente seria, pero para lo joven que es tremendamente trabajadora, seria y ordenada, y que sabe de esto. Y que la fiscalización, que podríamos habérsela encargado, como fuera promesa de campaña, a una auditoría internacional, pero que el costo era impagable. No sé para qué se prometió eso, pero bueno. Pero el trabajo que está el trabajo que ha significado la coordinación, revisión y análisis de los antecedentes que está haciendo la subsecretaria Castillo es una cosa que merece todo el aplauso del mundo, porque es el accountability mínimo que necesita el funcionamiento del Estado. Y yo creo que en eso el gobierno anterior particularmente estuvo muy al debe. Lo segundo, la cantidad el baile de plata que significa esto, ayer sacábamos la cuenta con unos amigos, podrían ser 50 hospitales. Y hoy día, ya que estamos con el tema de BTS y el Estadio Nacional, probablemente podría significar la construcción de varios estadios o arenas donde puedan hacerse conciertos o espectáculos que pudiera significar que la gente pudiera ser más feliz. Y pudiera significar la atención en salud, la cantidad de construcción de vivienda que tenemos deficitaria. Y todo eso no sabemos dónde está. Y eso es lo más preocupante. Porque es preocupante también de que existen pocas instancias de responsabilidad respecto a esto. Porque pensemos lo siguiente. El gran problema que hubo con la acusación constitucional era que algunos pensaron en hacerla corriendo a la rápida y mal hecha. El Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, que se subió a última hora. Mal hecha, porque finalmente las 58 páginas no daban cuenta de los hechos que sí probablemente habrían sido constitutivos de una infracción constitucional del ministro Grau. ¿Por qué tocó este tema? Porque hubo solo 3 meses para poder buscar responsabilidades respecto de los ministros. Con el resultado de la auditoría, probablemente, si efectivamente el plazo para acusar constitucionalmente a ministros fuera más largo, 6 meses, 1 año, pensemos que la prescripción de los TAC son de 3 años, pues. Entonces se destina solamente 3 meses para los ministros. Es una locura. Si tuviéramos un plazo de prescripción más grande, probablemente podríamos perseguir las responsabilidades políticas de quienes correspondan con los antecedentes debidos. Lo cual nos lleva al último punto. Y se ha criticado mucho. Yo habría votado a favor de la acusación, lo hemos conversado acá. Pero se ha criticado mucho a quienes votaron en contra. Y de manera destemplada, digamos. No, creo que, derechamente podríamos calificarlo, como lo dijo la diputada Sandón, de bullying. Sí. Hay ciertas personas a las cuales se les ha hecho bullying político en forma descarnada. Los mismos que defienden los derechos de las personas, finalmente terminan siendo los mismos que terminan criticándolos y cuestionándolos cuando se trata de gente que no piensa como ellos. Yo creo que en esto el principio de responsabilidad es un principio inherente al sistema democrático. No podemos tener un sistema democrático en forma si que no existe un sistema de responsabilidad administrativa. Y yo quisiera plantear en esto que se requiere hacer una reflexión conjunta, ya no solamente de las derechas, sino que una reflexión como sistema país de cuál es el modelo político que queremos tener, que implique también un sistema de responsabilidades adecuadas. Porque el sistema que tenemos hoy día, que contempla desde la Cámara los oficios de fiscalización, la interpelación y la que acusación nadie constitucional, responde, oficios significa, que nadie responde. al final del día significa que de ninguna de las 3 instituciones se responde. Porque los oficios, tal como lo dice José Ignacio, no lo responde nadie. Saludo a la bandera. Las interpelaciones terminan siendo un duelo de declaraciones en las que de repente el interpelado ni siquiera tiene obligación de decir verdad. Un show. Y la acusación constitucional depende de cuántos votos tengas. Claro. Entonces, al final del día, a nadie le sale ni por curado. Y eso es lo preocupante y eso es lo grave. Necesitamos un sistema político que establezca las responsabilidades. Tú hablabas de la muerte cívica. Gran proyecto planteado a la usanza del sistema peruano, planteado por los convencionales de Renovación Nacional en su momento y luego y reflotado, digamos, respecto de cómo poder establecer un sistema que signifique de que persona que mete las patas o que mete las manos al erario público es una persona que nunca más puede volver a trabajar en el Estado. Yo creo que es ahí donde tenemos que empezar a volver a... Hay que aumentar las penas respecto a los delitos funcionarios, particularmente el cohecho, que tiene una sanción bajísima. Sí. Pero tenemos que volver a trabajar sobre la lógica de la responsabilidad administrativa, que hoy día, la verdad de las cosas, pareciera ser inexistente. Oye, antes de ir a la pausa, no puedo no decir nada porque me tocaste la médula, como administrativista que soy. Ahí recuerdo a mi maestro, don Eduardo Soto Clos. Y don Eduardo siempre decía que el alma del derecho administrativo es el control. O sea, hacer efectiva la responsabilidad. Para eso existe el derecho administrativo, que es el derecho de las personas frente a la administración del Estado. No es el derecho del Estado, eso no existe. Entonces, yo creo que es fundamental el tema de la responsabilidad. Y yo lo he planteado en otras oportunidades y en distintos espacios. Así como existe una responsabilidad muy fuerte en el sector privado, especialmente en materia de sociedades anónimas, por ejemplo, donde los directores y gerentes responden incluso con su patrimonio personal. Exacto. Yo la otra vez planteaba, dije, ¿y por qué no hacemos lo mismo en la política? Porque cuando tú tienes un nivel
de responsabilidad tan alto, evidentemente eres más cuidadoso al tomar decisiones. Y eso es lo que no está pasando en la política en general. Vemos personas que son extremadamente irresponsables y se dedican a experimentar con los dineros de todos los chilenos, y eso se llama impunidad de las ideas. Les sale gratis mandarse condoros porque nadie los sanciona. Y eso, evidentemente, tal como lo han señalado ustedes, es un problema grave del sistema político en su conjunto. Te agrego una cosa más. El juicio de cuentas existe. Lo que pasa es que en castellano, la posibilidad de que la Contraloría, que la Contraloría establezca como tribunal, que funciona como tal, la posibilidad de sancionar a personas con su patrimonio propio existe. Lo que pasa es que está muy poco profundizado y es hacia allá donde deberíamos trabajar y apuntar. Son buenas ideas. Ve que de la derecha tradicional salen ideas muy buenas, así que ahí para los críticos. Sí, así se construye el país, con propuestas, no con conocimiento. No gritándole al que piensa distinto. Ya eso fue un arranque mío, Muy bien. Ahí si quieren después lo... Oiga, saludamos a quienes hacen posible nuestro programa y saludamos a Chile Deudas. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de insolvencia y reemprendimiento, ex ley de quiebras. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Ya estamos de vuelta, usted sabe, está una pausa a lo supersónico, muy rápida. Una pausita. Una pausita. Lo que pasa es que los queremos mucho, entonces no nos gusta estar separados de nuestro querido público. Que por lo demás aprovechamos a agradecer el cariño que nos dan, Sí. Nos dejan mensajes. Y viva la libertad. Muy cariñoso. Viva la libertad. De ver, a mí no me complica si... Mientras exista respeto, porque acá atacamos ideas, no personas. Nunca olvidemos ese Atacamos detalle. Y apoyamos. Sí, claro. Clave con eso. Oiga, hay un tercer tema que aquí vamos a tomar todo lo que queda programa, porque de verdad, ya que tenemos acá a la derecha tradicional en pleno, sí, porque sí, pues hay que aprovechar que tenemos para que lo analicen que tenemos bien. quórum, dices tú. Sí, que tenemos quórum. Para que lo analicen bien, porque hay un debate que se ha instalado, me carga la palabra, pero se ha instalado esta semana con dimes y diretes de ambos lados. La pregunta es, ¿hay coalición de gobierno, sí o no? No. ¿Y por qué les planteo esto? Hay algunos que plantean que sí, que dicen sí, en la práctica hay, desde demócrata hasta libertario. El diputado Alessandri, sin ir más lejos, algo señalaba en ese sentido. Otros dicen que no. Y otros van a una tercera postura que dicen, incluso el secretario general del Partido Republicano dice no, cierra tajantemente, por ningún motivo, en el fondo no hay coalición. Otros dicen, a ver, momento, debería encaminarse esto a una coalición, porque lo que mencionabas tú de la acusación constitucional y varias cosas más, pucha que haría falta quizás tener al menos, lo dejo ahí, voy a dejar la pelota picando, al menos un nivel de coordinación. O sea, si alguien dice A, que los demás al menos sepan que va a decir A, no sé, quizás. Entonces otros plantean que no es el momento de hablar de una coalición, que eso se tiene que ir dando con el tiempo, ir trabajando las confianzas, en fin, aquí hay diferentes posturas. RN ha marcado una postura a través de su presidenta también, la UDI también marcó una postura bien dura ahí a través del diputado Guillermo Ramírez, su presidente. Entonces, por eso abro la conversación para que ustedes hagan su análisis y respondan. Chijón, si me permiten, no, pero muy breve. Todo lo que quiera, amigo. Muy breve para ir colocando algunos puntos ahí que son ciertos hitos ahí. Primero, a la pregunta básica, ¿hay coalición? Obviamente la respuesta es no. En este momento no hay. ¿Ya? ¿Sería deseable que hubiera coalición desde el punto de vista operativo del gobierno? Efectivamente sería mucho más fácil y mucho más manejable todos los problemas que hay. Sin embargo, persiste todavía el espíritu de diferenciación y el espíritu identitario en algún par de partidos de la derecha que o aspiran a reemplazar a la derecha tradicional o aspiran a ganar una posición mayoritaria en el sentido de la ciudadanía. Y desde ese punto de vista, esa acción, esa fuerza, esa voluntad política de diferenciación le genera serios problemas al gobierno del cual ellos tienen al presidente. Por otro lado, el Partido Nacional Libertario, que no forma parte del gobierno, pero que realmente
adhiere en muchos sentidos a algunas de las acciones de gobierno. Y que igual tiene funcionarios dentro del gobierno, y digámoslo. un funcionario de parte adentro del gobierno, lo cual no me parece malo. No, está bien, digamos, es parte de la vida. pero es bueno señalar el punto. Hay aquí que preguntarse si apenas unos pocos meses de instalado este gobierno va a ser positivo para el final del ciclo que se mantenga este espíritu. Y mi respuesta es no, es negativo, no sirve. Ahora, ¿existen hoy las condiciones para que se llegue rápidamente a generar una coalición? Tampoco creo yo que existen, ¿ya? Que es deseable, es deseable. Que es positivo, es positivo. Y ahí tiene mucho que ver, yo creo, un cambio de actitud que yo esperaría de parte del presidente Kast. En el sentido de no ser tan pasivo. No ha sido un espectador, pero tampoco ha sido un actor relevante para ordenar a las huestes, ¿ya? Ahí yo echo de menos una acción más decisiva. Raimundo, RN sí ha expresado una postura, obviamente el canal correcto institucional a través de la presidenta, pero han habido posturas y por eso en el fondo quiero conocer más de primera fuente eso, cuál es la visión, eso unido, y digámoslo por lo claro, a los reiterados ataques, porque han habido ataques contra parlamentarios de Renovación Nacional a propósito de la votación en la acusación constitucional. Entonces, ahí la pregunta que uno se hace desde la más tierna inocencia, me queda ternura, aunque no lo creas, Marcelo, es, oye, ¿puede haber coalición con gente que te ataca todo el día? O sea, la respuesta me parece que es clara. En estos momentos no existe una coalición de gobierno entre, como mencionan ustedes, la derecha tradicional y el Partido Republicano, el Partido Libertario y el Partido Cristiano también. Y la verdad es que yo creo que no es momento para conversar, y es lo que ha expresado nuestra presidenta, sobre una coalición. Vivimos tratos hostiles del Partido Republicano, del diputado Romero, estas semanas que han sido inaceptables. Además, si uno recuerda en campaña lo que decía también el Partido Republicano de que éramos proyectos políticos distintos, no sé si recuerdan que ese fue el argumento que utilizó el Partido Republicano para no ir a unas primarias con Evelyn Matei. Entonces, Y a la parlamentaria, ojo. Sí, pues. y la parlamentaria también. Entonces, se ve... Solo una postilla. La acusación constitucional podría haberse aprobado si hubiéramos ido en lista conjunta. Buen detalle, ¿eh? Mira. Pero y, bueno. Y además, ¿se ve ese proyecto común? Por supuesto que no, porque además tenemos algo que nos diferencia mucho del Partido Republicano al Partido Libertario, que son las formas de hacer política. Ya, pero voy a hacer la pregunta incómoda. Que te diferencien las formas, ¿da para que te alejen tanto? Bajo mi punto de vista, sí. Porque al final uno llega a la... Ya, pero ¿y cómo? Porque, nuevamente otra pregunta incómoda. ¿Y cómo la izquierda? Porque mira algo con Boric, o sea, tenía desde gente que era humanista cristiana hasta gente que quiere la lucha armada. ¿Y cómo resultó? No, pero fueron gobiernos. No, muy buena acotación. Y mira, ¿Cuál fue el resultado y mira, final? ya pero la concertación. Desde la ADC al Partido Socialista, después nueva mayoría Partido Comunista. Entonces, Es que efectivamente, pero yo creo que también hay, o sea, el Partido Comunista después en el gobierno de Chile fue nefasto, en lo que fue la concertación efectivamente fue un periodo razonable para Chile, un buen periodo para Chile, pero aquí estamos hablando de un partido nacional libertario que tiene ideas muy distintas a las de nosotros. Proponen un Estado minarquista, nosotros proponemos un Estado que participe y se preocupe de las necesidades de las personas, una economía social de mercado, que es muy distinto a lo que propone, por ejemplo, el Partido Republicano, también es distinto a lo que propone el Partido, el Partido Libertario, el Partido Republicano y el Partido Cristiano. Entonces yo creo que tenemos... ya, pero esas son diferencias de fondo. Son diferencias no de forma. pero hay de fondo y de forma. Ah, y ya, que las podemos ya. ver toda la semana y todos los días al momento de hacer política. Entonces yo creo que si el Partido Republicano y el Partido Libertario aprendieran de la importancia de la forma de hacer política, fueran más receptivos de conversar con personas que piensan distinto, porque somos proyectos políticos distintos, yo creo que quizás se podría abrir la oportunidad, pero yo creo que aún así lo veo difícil. Y es como al final... Bueno, efectivamente tú comentabas que en el gobierno anterior hubo una coalición transversal, pero el O sea, resultado... hubo dos coaliciones en rigor en el gobierno de y el Boric. resultado fue nefasto. Pero la concertación, ojo, aquí yo hago las preguntas, Sí, ustedes está responden bien, como está dicen los bien, periodistas. está bien. Y yo después quiero comentar. Pero la concertación, piensen que en el 90 se unieron partidos que en la época del señor innombrable estuvieron en las antípodas. O sea, desde Patricio Elwin hasta, digamos, Está Ricardo bien, Lagos. Entonces está uno bien, dice, pero las circunstancias políticas la eran pregunta completamente es, si distintas. ellos fueron capaces de unirse, y esto es lo que, ojo, estoy transmitiendo, Sí, literal, sí. lo que dice la gente, lo que te plantean algunos electores de derecha. Sí. Te dicen, oye, ¿por qué ustedes o nosotros no nos unimos, siendo que la izquierda es capaz de hacerlo
con todas las diferencias que tiene, y nosotros, que las cosas que nos separan, en teoría, Son más chicas. serían menos, ¿cómo no logramos ponernos de acuerdo, unirnos? Esa es la pregunta que ojo, transmito de parte de Está bien. electores nuestros. Está bien, yo quiero recoger como una respuesta en este momento, rico no la hacer las única, preguntas, nomás, no no la las única, respuestas. sí, es muy socráticos. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero Yo aquí independientemente, fumo una pipa. independientemente de eso, digamos, yo quiero recoger aquí las palabras que ya mencionó ayer o anteayer la senadora María José Gatica, ¿ya? En que dijo: le está faltando al Partido Republicano entender y reconocer de que no es lo mismo ser un partido, a no ser un partido de gobierno, o sea, ¿ya? Siguen en campaña. Ser un partido, siguen en campaña, digamos, y ser un partido de gobierno requiere, no lo dijo así, pero eso Madurez política. madurez y aprender a tragarse sapos que Claro. no estarían dispuestos a tragarse Sin cuando están en duda. campaña. Pero Marcelo, tomando lo que dice Chijón y también lo que acaba de decir Raimundo, ¿cuál sería, así con perita y manzana, cuál sería la diferencia entre ser un partido de oposición y después ser un partido de gobierno? Porque Chile Vamos, Sí. o yo creo que todavía hay lo que podríamos llamar Chile Vamos, Yo fuimos creo gobierno lo mismo. dos veces. Sí, yo creo lo mismo. Entonces, Chile Vamos ya hemos tenido esa experiencia dos veces, digamos. Hemos sido oposición y hemos sido gobierno. Entonces, evidentemente que las conductas partidarias cambian. No sé, ¿cómo Yo se creo lo que- explicamos a la gente A ver, en simple? en simple, yo creo que lo que tuvo los dos gobiernos del presidente Piñera respecto de la situación que tenemos hoy son dos diferencias fundamentales respecto del tema de cuál es la forma de relación entre los partidos. La primera es que el jefe de Estado también es jefe de coalición. Jefe de gobierno. claro. En un sistema como el chileno presidencialista exacerbado, digamos. Nosotros tenemos un jefe de gobierno que acá ha estado más bien ausente de esta discusión. Recién hoy día, el presidente Kast hace algo muy sensato, que es invitar a la gente, a los partidos, a los presidentes de partidos, a poder conversar, cómo poder seguir adelante frente a esta ondanada de ataques sistemáticos que ha tenido el Partido Republicano y el Partido Cristiano de Chile en contra de Renovación Nacional particularmente. Perdón, aquí me van a tirar piedra. Aquí sí que me van a tirar piedra. ¿Y el ministro del Interior dónde está? Porque él también debería hacer un poco ese trabajo, ¿o no? Dando la vocería respecto de BTS, en eso está. Y bueno, después No de sé, eso, pues, pregunta que uno y- se hace. y fome la vocería además. Bueno, digamos las cosas como son. Tiene un tema con BTS. Marcelo. Estoy obsesionado con esto. Lo segundo, primero el jefe de Estado, el jefe de gobierno también. Digamos. El segundo, que también es relevante, y el partido que obtuvo mayor votación, el partido de gobierno, Ujú. en los dos gobiernos del presidente Piñera, básicamente fue Renovación Nacional. Y Renovación Nacional fue tremendamente generosa. Al punto Sí. que de Renovación Nacional surgieron partidos distintos. Y no Surgió- uno, más de surgió- un partido. A ver, vamos de hecho. sacando la cuenta. Surgió Evópoli, salió el alero de Renovación Nacional. El partido Amplitud salió de Renovación Nacional. Salió el Partido Social Cristiano, que también es un apéndice de Renovación Nacional. Y varios otros movimientos más, digamos. Por lo pronto, digamos, varias cosas que de hecho están muy coligadas hoy día, algunos centros de pensamiento como Idea País, etcétera. Surgió mucho surgió de Renovación Nacional, precisamente por la generosidad de Renovación Nacional de abrirle espacios a otros. Lo que vemos acá, el Partido Republicano es un partido que está en guerra ideológica, como si fuese una especie como de darwinismo social, Ujú. tendiente a tratar de exterminar a otro sector de la política que a ellos no les gusta, con el que ellos no tienen cosas en común. Y yo aquí me centro en lo que decía Raimundo, que creo que es muy pertinente recordarlo. En esta, digamos, yo tengo una teoría, digamos, la plaza de armas de Coyhaique probablemente es lo que identifica la política actual, que son 5 puntas. Tengo una extrema izquierda, una izquierda que quiere reformar el país, una izquierda moderada que estuvo dispuesta a bailar en el mismo baile de esta izquierda, un no centro, porque en realidad no es centro, que es la demagogia pura. Ujú. Que Groucho Marx la explica muy bien, digamos, o sea, estos son nuestros principios, pero si no les gusta tengo estos otros. París, el PDG, la abuela. Sabía que iba a decir eso. Por supuesto. Marcelo, ya. Pero también existen dos puntas más de esta plaza de armas, digamos, que son interesantes de recordar. Una derecha que cree en el Estado y una derecha que no cree en la existencia del Estado. La que no cree en la existencia del Estado, el Partido Nacional Libertario, sectores importantes del Partido Republicano, que creen que los funcionarios públicos son zánganos. Hoy día los zánganos ganan 9 palos, ¿eh? En todo caso. A propósito de la columna que Sí, escribió claro, por ahí, digamos. ¿cómo olvidar aquello, digamos? Que creen de que finalmente estaríamos mejor sin Estado que con Estado. Lo ven como un mal. Versus aquellos, como me decía una subsecretaria que vivió y vive, digamos, básicamente, o vivió toda su vida en Coyhaique. En Coyhaique, en lugares como Coyhaique, en Punta Arenas, en Arica, en Iquique, por Dios que se hace falta el Estado. Po. Mm.
Cuando uno lo piensa desde la perspectiva del Starbucks tomándose un cafecito, digamos, en Las Condes, sí. la cosa es muy distinta, digamos, a la realidad. O cuando en San Gregorio de Ñiquén, de repente tú necesitas que la luz, si no tienes una luz del Estado, no tienes un alzahombre que te resuelva el problema de la luz, y al final del día, digamos, La realidad te golpea en la cara. Como la realidad te explica que efectivamente la cosa es así. Sí. Por eso yo destacaba tanto el rol de la Connie Castillo en esto, de la Sí. subsecretaria, que sabe cómo hacer las cosas versus otros que, insisto, y voy a volver nuevamente a mi obsesión, gente que piensa que BTS a lo mejor es una enfermedad, pero es una cosa que finalmente termina afectando la vida de muchas personas porque tiene que ver con sus convicciones más profundas. Claro. Pero como no tienen la apertura de poder escuchar qué es lo que está pasando en la sociedad, no les importa. Oye, este es un dato odioso, o sea, odioso en el sentido que a algunos no les va a gustar, pero lo publica hoy día la prensa. A propósito de este tema que estamos debatiendo, ¿cuál es el peso electoral de los partidos? Porque para hablar uno tiene que, en el fondo, esto igual que la inversión. ¿Cuánto inviertes tú? ¿Cuánto pones tú? Y le evita, Entonces, digamos. claro, porque hablemos con los números. Entonces, hay diferentes maneras de medir el tamaño de un partido político. Algunos hablan de los militantes, yo creo que claramente esa no es la forma. La forma es cuántos votan por ti, esa es la gracia. Ajá. Entonces, se mide a través de la votación de concejales. Sería como la más representativa, Claro. comillas. Porque, Entonces, porque es simultánea. Mire, le voy a dar las cifras, usted las ve, las voy a redondear evidentemente. Partido Republicano, 16%. Partido Social Cristiano o Cristiano, 3,5%. Demócratas, 2,7%. Renovación Nacional, 14,2%. La UDI, 13%. Evópoli, 3%. Y el Partido Nacional Libertario todavía no ha tenido elecciones municipales, no lo podemos medir. Entonces, desde ese punto de vista, Raimundo, y hay uno de estos partidos chiquititos que salió a pegar la Renovación Nacional, digamos, entonces como que uno dice, como que dime cuántos votos te acompañan y conversamos, no sé, es como lo que uno plantearía, porque los tamaños del Republicano, la UDI y RN, cifras más, cifras menos, están más bien parejos. Sí, ahora esos son los resultados, yo creo, de los consejeros regionales, ¿o no? Porque los No, concejales, concejales. Concejales. porque los concejales fuimos el partido más votado de Chile. No, concejales. Pero No, espérate, no, si tiene un punto en eso, Raimundo. Renovación Nacional como partido. Esto está actual. Emol, hoy día, 3 de julio. Está al día de hoy, Puede, claro. y puede haber una diferencia en otro ámbito. El número de votos que obtuviste respecto al número de concejales que sacaste. sí, por el perfecto. sistema No, sí, está proporcional. perfecto. Esto, Emol, hoy Era- 3 de julio. Lo era- puede revisar ahí usted. Pero sí, Renovación No, Nacional sí, es el partido que tiene más era concejales una en Chile. pregunta. Pero frente a eso yo creo que de lo más importante es justamente cómo los partidos llegan a las personas y ahí Renovación Nacional tiene una estructura territorial pero gigantesca y de hecho estamos constituidos en todas las regiones de nuestro país. Así es. Eso nos da una fortaleza de que rincón que uno va encuentra un militante RN y eso la verdad es que es hermoso. Y, O- y militantes activos, Sí, ¿ah? claro. Que gente que trabaja y que... Y yo te diría más, encuentras al menos 3 militantes en cada lugar y están todos peleados unos con otros. También pasa- Que un mérito dentro de, digamos. Pero No, pero que cuando corresponde unirse se unen todos. Es que eso, cuando vamos por un objetivo mayor, como por ejemplo fue la candidatura de Evelyn Matei, que fue la candidata que nosotros apoyamos, ahí estábamos apoyando desde Arica hasta Magallanes. Entonces, esa estructura territorial es lo que se traduce después en un apoyo de la gente, porque se dan cuenta de que estamos comprometidos con las personas, que no somos solamente discurso, que no somos populismo, sino que somos responsables al momento de hacer política. Y eso son cosas que las personas valoran. Ahora, por supuesto que el gran desafío en 2028 es tener un resultado favorable. Y para hacerlo, y yo se lo he transmitido a los jóvenes de nuestro partido, tenemos que hacer la pega desde ahora. ¿Cierto? No se trata de llegar 2 meses antes a sacar un TikTok, a sacar un reel que sea potente para salir electo. O sea, la pega hay que hacerla siempre, Rigo, porque yo no creo en esto, Marcelo, me va a secundar porque estamos plenamente de acuerdo. Sí. Yo no creo en esta cuestión tanto de la batalla, a mí no me gustan las peleas, yo creo en la defensa de la idea. Sí. A mí me gusta la defensa de la idea, porque yo, en primer lugar, yo defiendo mis ideas, yo ataco el argumento de mi adversario, pero no ataco a la persona de mi adversario. Yo lo respeto profundamente. Mi problema Claro. no es su persona, mi problema son sus ideas. Entonces uno ataca las ideas, los argumentos. Entonces esa es una diferencia bastante importante. Sí, claro que sí. A ver, y es la manera como nosotros creemos que se debe conducir la política. Sí. ¿Ya? Cuando se nos critica en general, tanto a quienes militan en partidos como a aquellos que apoyamos desde fuera, esto de ser dialogante no es una traición. ¿Ya? Esto de conversar las diferencias es parte inherente a la política y es bueno que así sea, Para eso porque están los además políticos, porque ¿o no? además refuerza el concepto de la democracia, ¿ya? Que es una Sí, cosa claro. muy importante, ¿ya? Y lo otro que también hay que destacar es que cuando tenemos partidos que se colocan en una posición identitaria, de los cuales hay más de uno, porque pero por lo menos en la derecha tenemos un par,
Ujú. Ya. Lo que se está colocando la diferencia por encima del objetivo común, que es el objetivo país. Así ¿Ya? es. Y ahí hay un problema serio para efectos de lo que todo el mundo con el que uno conversa, independientemente de su afiliación política, dice, no, es que sería muy bueno que este no fuera un ciclo solamente de un gobierno, que fueran 2 o 3. Bueno, para que eso ocurra, tiene que partir desde la base de una Obvio. voluntad de diálogo y de conversación. Claro, no hay si imposición. empezamos a imponer, si empezamos a pelear, ya, sencillamente esto no va a pasar, digamos. Oiga, le tengo una... No, es que me da pena, pero no, ya estamos llegando hacia el final de nuestro programa y ¿En como serio? aquí hemos instaurado una tradición que le damos un minutito a nuestros panelistas para que recomienden un libro, una serie o comenten de algo. Un minuto ahí de libre disposición para que hable de lo que quiera, siempre con el marco del respeto, claramente, pues no Por supuesto. no se me pasen para la punta tampoco. Parto con usted, don Marcelo. No, yo quiero, fíjate que retomé una lectura que hace tiempo que no buscaba. Y básicamente, digamos, es ahí donde uno nota cuando un libro uno lo lee en algún minuto y después en un minuto distinto es un libro distinto, digamos. Norberto Bobbio, Izquierdas y Derechas. Bobbio no es un hombre de derechas, es un hombre más bien de centro izquierda. Pero es interesante descubrir dónde finalmente empieza como en sus palabras escritas, digamos, en los años 80, 90, uno empieza a redescubrir ciertas cosas que al final del día el eje de discusión vuelve a ser ya no entre izquierdas y derechas, sino entre demócratas y no demócratas. Y creo que probablemente eso es uno de los puntos. En esta democracia del algoritmo en la que vivimos hoy día, puedo contar una pequeña anécdota respecto a eso. Ayer fui a Sin Filtro y daba lo mismo lo que uno dijera. Todos los comentarios del chat eran Brunet derechita cobarde, Brunet derechita cobarde. Entonces, esta democracia del algoritmo da cuenta de una cosa que probablemente es nefasta, que es que al final hay una cierta suerte de autoritarismo o totalitarismo un poco encubierto en algunos sectores de la política que es importante empezar a desnudar y evidenciar. Y yo creo de que volver a lecturas como la de Bobbio hace mucho bien porque nos permite de alguna manera volver a repensarnos cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestros puntos, por qué uno está en ciertos lugares. Excelente. Don Raimundo, su minuto libre ahí para el país. En estos momentos me estoy leyendo el libro ¿Por qué fracasan los países? Gran libro, Ah, gran libro. Extraordinario. Extraordinario. Mucho. Y hay que volver a leerlo, además, digamos. Es que es muy bueno porque te resalta la importancia de tener una institucionalidad fuerte en los países, de que al final tener instituciones respetadas por las personas y con una fortaleza muy importante permite que los países progresen, porque la inestabilidad, y nosotros lo hemos visto en los últimos años, lo único que nos llevan es al fracaso. Muy bien. Excelente. Muy buena Don lectura. Gijón, No, yo su quiero minuto. terminar, yo quiero destacar en este minuto que tengo el extraordinario avance que hemos tenido en la investigación del asesinato, el infame asesinato del teniente Ojeda, y la colaboración que hemos tenido de varios países en que sencillamente vamos a poder concluir aquí con más de 200 testigos, con más de 100 evidencias y con la ingreso al país de los responsables, incluso intelectuales, tal vez no del más alto nivel, pero los responsables intelectuales del asesinato del teniente Ojeda, para poder entender por qué a esto está no solamente ligado con el crimen organizado, sino también con una acción política que buscó y ha seguido buscando desestabilizar a nuestro país. Me hago responsable de lo que digo. Excelente. Un saludo a Nicolás Maduro que está tras las rejas. Oiga, yo despedirme solamente saludando nuevamente a un país al que quiero y admiro, a los Estados Unidos de América, porque este 4 de julio celebran 250 años de independencia, de libertad, de historia, y también recomendarles un libro muy bueno que se llama The First Principles de Thomas Ricks, un historiador militar estadounidense que analiza cómo Estados Unidos tomó el influjo greco-romano para construir su cultura, este nuevo país que se ha transformado con el tiempo en el faro de la libertad del mundo. Con Estados Unidos compartimos una historia, ideas, cultura y obviamente tenemos un destino que nos une. Así que muchas gracias, Estados Unidos, mi cariño para ustedes y mi admiración. Y bueno, darle las gracias a ustedes, ha sido un maravilloso programa, querido Gijón, Está muy bien. querido Marcelo, Muy querido contento. Raimundo, muchas De gracias. acá nos vamos a ir a ver a BTS todos, ¿no? Sí, pues está con el tema ahí, Oiga, y Acá no lo a soltamos. usted le pido que nos dé likes, como dice la Maida ahí, su like es mi sueldo. No, denos like, comparta el programa, véanos cuando sea que nos vea, coméntenos, envíeselo ahí a los amigos, a los vecinos, en fin, y nos vemos el próximo viernes, si Dios así lo quiere. Que tengan un excelente fin de semana. Chao. Que esté muy bien. Chao, chao.